Van a por el alquiler turístico. El alcalde socialista de Barcelona quiere prohibir los alquileres turísticos para el año 2029. Pero esto no queda aquí. Hay otros ayuntamientos gobernados por distintas fuerzas políticas que también se plantean medidas en esta línea. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, ha suspendido las licencias turísticas, cosa que también ha hecho el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP y Vox. Y en Málaga, también gobernado por el PP, se plantean medidas similares. En todos los casos, las medidas están fundamentadas porque son los apartamentos turísticos, la idea que se está trasladando, los que están limitando, impidiendo que una gran mayoría de ciudadanos no tenga acceso a una vivienda. La nueva realidad de los apartamentos turísticos ha generado un gran impacto en la sociedad. Es algo relativamente nuevo que está haciendo que se produzcan muchos cambios. Es innegable que los apartamentos turísticos generan retos, presentan problemas. Los que esgrimen los ayuntamientos que están limitando la concesión de licencias o incluso queriendo prohibir o suspendiendo son principalmente dos. El primero es el de convivencia. El hecho de que coexistan a la vez viviendas donde se da un uso residencial y otras donde se da turístico, pues es evidente que cuando vamos de vacaciones, pues nuestros ritmos son distintos. Nos acostamos más tarde, usamos la vivienda de otra manera y el que coexistan estas personas en un momento determinado con otras que al día siguiente tienen que levantarse muy temprano, pues genera este tipo de problemáticas. Para evitar este problema, desde hace ya mucho tiempo, muchos ayuntamientos limitan la concesión de viviendas turísticas a viviendas en planta baja o con acceso independiente y viviendas en planta primera. De esta manera se limita o elimina, en el caso de que estén en planta baja, la coexistencia de los vecinos que están haciendo un uso residencial a los que están haciendo un uso turístico. El segundo y principal problema, de hecho es el que esgrimen aquellos que están totalmente en contra de los apartamentos turísticos, es que estos son los que causan el que haya menos viviendas en el alquiler de vivienda habitual y que se limite en consecuencia el acceso a la vivienda de gran parte de ciudadanos. Y esto es algo que han comprado con gusto y poca reflexión los políticos del ramo de distintos colores, de todo el espectro político español. La pregunta es, ¿realmente la prohibición de las viviendas turísticas hará que se resuelva el problema de acceso a la vivienda, sobre todo a la vivienda en alquiler para vivienda habitual? Vamos a analizarlo con datos, pero me temo que no. Según las estadísticas del INE, en España hay 350.000 apartamentos turísticos, que de entrada pueden parecer mucho, pero si los comparamos con el número total de viviendas que hay, también dato del INE, 26,62 millones, vemos que la vivienda turística supone, frente a todo el parque de vivienda, un 1,3%. Si seguimos profundizando, vemos que de los 26,62 millones de viviendas que hay en España, según el INE, el 14% están vacías. Con estos números en mente, está claro que el prohibir totalmente las viviendas turísticas aliviará en determinadas zonas, pues cierta parte, no todo el problema, pero si profundizamos, como has visto, estos datos son del INE, pues si queremos realmente solventar el problema, debemos trabajar no sobre el 1,3, sino sobre ese 14% de viviendas que están vacías y en consecuencia en disposición de ponerse en alquiler o en venta. Si profundizas un poco, llegarás a la misma conclusión que yo, que el problema que hay de acceso a la vivienda es generalizado y apartamentos turísticos no hay en todos los lugares. En consecuencia, prohibir el apartamento turístico no va a solventar la problemática de acceso a la vivienda que tienen una parte de la población. En varios vídeos del canal ya lo hemos visto. Estas viviendas no salen al mercado por falta de incentivos. El gobierno, lejos de darlos, va en la línea contraria. Quiere imponer, quiere obligar y esta no es la solución, principalmente porque además de que no existan estos incentivos, hay una absoluta indefensión al propietario a la hora de
poner esa vivienda en alquiler. Y este problema se está incrementando preocupantemente porque si bien el gobierno lleva una línea clara que ya ha dejado de manifiesto, ahora con estas iniciativas de la suspensión de licencias, los ayuntamientos de otros colores políticos se están posicionando, están adoptando medidas fáciles, medidas populistas que no resuelven el problema. La suspensión de licencias para mí está diciendo dos cosas. El primero es que reconocen que no saben qué hacer. Y eso, pues, como tal, no es que sea negativo, pero es preocupante. Y eso nos lleva a la segunda lectura, y es que no tienen un modelo de ciudad, no tienen una forma de entender el urbanismo. Tienen la mayoría de ciudades en España planes que tienen planes urbanísticos, planes de ordenación que tienen más de 20 años, que no están adaptados a la nueva realidad. No han decidido y están gobernando cómo quieren ordenar los siguientes 20, 30, 50 años la ciudad. Como consecuencia de esto, de no tener una política de vivienda clara, se genera una indefensión para los inversores altísima y que terminará pagando la ciudadanía. Cosa que he podido experimentar en primera persona con la suspensión de licencias del Ayuntamiento de Valencia. Hace unos meses me surgió una oportunidad de inversión bastante interesante. Un local grande, cerrado, que podía transformar en 9 apartamentos turísticos. El local albergaba un bar que había tenido que cerrar como consecuencia de que el ayuntamiento declarase esa zona como ZAS, zona acústicamente saturada, y que hizo que el negocio no fuese bien y que pues lo tuviesen a la venta. Lo habían cerrado hace más de 2 años. Hicimos los números, analizamos la rentabilidad y decidimos invertir algo más de 800.000 euros en ese proyecto. Yo ya conocía los problemas que te he comentado y que generan los apartamentos turísticos. Por eso elegí un local, puesto que el acceso es totalmente independiente y no genera el problema de ruidos y convivencia con los vecinos. Además, elegí Valencia porque su modelo urbanístico está enfocado en realizar este tipo de proyectos, ya que para realizar un cambio de uso a vivienda y poder alquilarlo como vivienda habitual, no podríamos hacerlo en este local. Deberíamos tener todos los locales del edificio. En consecuencia, si el bar que estaba, el comercio ya en esa zona no tenía sentido, pues la normativa lo que nos estaba permitiendo era realizar este apartamento turístico que tiene mucha demanda ahora mismo. Te cuento la cronología de la inversión para que entiendas la indefensión que nos ha generado el Ayuntamiento de Valencia. El 5 de marzo firmamos contrato de compraventa por el local y nos pusimos enseguida manos a la obra a preparar los proyectos y todo lo necesario para solicitar la licencia. 2 meses después firmamos la compraventa, 400.000 euros de inversión en la compra del local, más gastos de compraventa, más los impuestos, 40.000 euros que se ha embolsado la Generalitat Valenciana con esta operación, más lo que es el registro, la inmobiliaria. En total, pues algo más de 450.000 euros hasta este momento. Una vez completado el proyecto y toda la documentación necesaria, el 27 de mayo solicitamos al Ayuntamiento de Valencia la licencia para los 9 apartamentos turísticos. Y al día siguiente, la primera sorpresa. El Ayuntamiento, el 28 de mayo, decide suspender las licencias turísticas. En ese momento, con poca información, pensamos que evidentemente pues serían a partir de ese día. La sorpresa ha venido 2 meses después, cuando nos han contestado a la solicitud de licencia diciéndonos, todavía no me lo creo, que la suspensión de licencias es con carácter retroactivo. Es decir, que la acuerdan el 28 de mayo, pero que afecta a las licencias que se solicitaron 2 meses antes. De esta manera, tanto nuestra licencia como la de 430 expedientes más se quedan en una especie de limbo legal. Hemos invertido en este proyecto más de 450.000 euros, pero ojo, hay otros 429 propietarios en la misma situación. Imagina el volumen del problema que se ha generado. Imagina esta aplicación retroactiva, el perjuicio, la inseguridad que nos está provocando. Ante todo lo sucedido, quiero hacer una reflexión contigo.
cuando no existe una política de vivienda clara, cuando se toman medidas en caliente, cuando pesa más el titular que realmente el plan de ciudad que deberías tener, si es que lo tienes, pues nos perjudica a todos. Es evidente que nosotros, los que hemos invertido en esos locales, en base a una normativa que el ayuntamiento tenía y era clara, pues tenemos un perjuicio ahora. Pero esto no acaba aquí. Este perjuicio acabarán pagándolo el resto de la ciudadanía, porque es evidente que nosotros vamos a reclamar esto y es muy probable que los tribunales nos den la razón. Y en ese caso, el ayuntamiento se enfrenta a indemnizaciones millonarias. Claro, el ayuntamiento no lo va a pagar, lo van a pagar los ciudadanos de Valencia y seguramente los que han tomado estas decisiones no estarán en ese momento y claro, y aquí está el problema, tampoco tendrán ningún tipo de problema o de responsabilidad. Sin olvidarnos de algo fundamental y es que el turismo supone el 14% del PIB de España. Se está limitando el acceso a la vivienda turística, se están demonizando concretamente las viviendas turísticas, se está atacando al turismo cuando es uno de los motores de la economía. Y además se está dejando de resolver un problema grande que existe de manera generalizada en toda España. Los locales comerciales cada vez están más vacíos. Solo hace falta darse una vuelta por cualquier ciudad. Y esto es principalmente porque los hábitos de consumo están haciendo que estos ya no tengan sentido. El planteamiento que tenía el Ayuntamiento de Valencia para convertirlos en locales con un uso hotelero como apartamentos turísticos tenía sentido porque Valencia es una ciudad atractiva y es una ciudad deseada y hay una serie de turistas que precisan, que buscan este tipo de apartamento. Con este ejemplo queda claro que en estos momentos necesitamos más que nunca, si queremos abordar el problema que existe en España con la vivienda, un problema que no es de ahora, sino que se ha ido generando a lo largo de muchos años, políticos con una visión clara de ciudad, de comunidad o de país. Unos políticos capaces de tomar decisiones a medio y largo plazo, unos políticos que planteen unas normas claras para que los ahorradores y los inversores, que somos los que ponemos las viviendas en el mercado, se nos incentive a ello, o como mínimo que no se juegue con nuestro dinero, como ha hecho con esta medida el Ayuntamiento de Valencia. Y ese precisamente ahora es el problema, que carecemos de estos políticos.